Ya, entonces, hoy día tenemos que ver la última parte de enlace químico, como les había mencionado. En la primera parte hablamos de el enlace de una manera general, hablar de qué cosa es el enlace químico, de manera general hablar también del enlace iónico, hablar del enlace covalente, ¿no? La semana pasada vimos tres cosas en particular. Uno, hablar de polaridad, dos, de geometría molecular y tres, de hibridación, ¿no? Entonces, esto de acá fue parte de lo que vimos la semana pasada. O mira, la primera parte fue hablar en términos general del enlace, la segunda parte hablar de polaridad, geometría e hibridación. Ve teniéndolo en cuenta. Y ahora, con todo esto que hemos armado, vamos a ver la última parte, que es hablar de las fuerzas intermoleculares, ¿ya? Entonces, el día de hoy tenemos como objetivo eso, tenemos como objetivo hablar de las fuerzas intermoleculares y hablar acerca de el estado sólido y líquido si nos da tiempo. Si no, igual de todas maneras vamos a tratar de complementar, ¿ya? Cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, hablamos de fuerzas que, como su nombre lo dice, se dan entre moléculas, ¿ya? A diferencia del enlace interatómico, que lo podríamos clasificar como iónico, covalente o metálico, ¿correcto? Donde se unen átomos entre sí, ya sea por compartición, por transferencia de electrones, o por el término del enlace metálico, que es la deslocalización de electrones alrededor de iones positivos, la teoría del mar de electrones. El enlace intermolecular se da entre moléculas, son interacciones más débiles que el enlace interatómico. Entonces, cuando tú tengas que hablar del enlace intermolecular, lo primero que se tiene que venirte a la mente es que el enlace intermolecular es más débil que el enlace interatómico. No va a darse lo contrario. Siempre el intermolecular es más débil que el enlace interatómico, ¿de acuerdo? Y este enlace intermolecular se va a dar mediante fuerza de interacción entre las moléculas, ¿ya? A una distancia bastante corta, ¿ya? A distancias grandes no operan las fuerzas intermoleculares. Por eso las fuerzas intermoleculares son clásicas en los estados condensados de la materia. Ojo, mira que te estoy lanzando términos clave que vienen en examen de admisión. ¿A quiénes se les llaman los estados condensados de la materia, chicos? A ver, ayuda. ¿Cuáles son los estados condensados de la materia? Si no empiezo a pedir voluntarios, o escoger voluntarios, que es lo peor todavía. ¿Quiénes son los estados condensados de la materia? Eso viene siempre en admisión, ¿ah? No me lo estoy Sólido, inventando yo. líquido y gaseoso. ¿Ah? Sólido, líquido y gaseoso. No, no, esos son los estados de Estado agregación de de la agregación. materia. Pero si yo te digo estados condensados, ¿a qué se refiere? Allá, eh, el líquido, no. Ay, ¿cómo decirlo? Condensado. ¿Quién está condensado? Está el ojo. Está Sí, condensado. los gases se pueden condensar. No, oye, ¿qué te pasa? Condensado, que estén juntas las partículas. ¿Dónde están? Allá sólido Sólido. ¿Y es dónde más están juntas las partículas? líquido. Líquido, correcto. Entonces, cuando hablamos del Allá, estado condensado de la materia, Galindo, no prohibido volar, ¿ah? Así que bájate, ¿ah? Que te quiero aquí en la Tierra. fluido sería el gas y el vapor, ¿no? Fluido es el gas y el líquido, El líquido, perdón, gas y líquido. ¿ya? Sí, Pero si tú te hablas de estados condensados de la materia, que es un término que utiliza UNI, ¿ya? sí, Hablamos sí. del estado sólido y del estado líquido. ¿Por qué son estados condensados de la materia? Porque las partículas se tocan entre sí. Eso lo vamos a tratar de llegar a eso el día de hoy. Pero cuando se escucha estados condensados de la materia, se refiere a eso. Entonces, las fuerzas intermoleculares van a ser fuerzas características cuando hablamos de los estados condensados de la materia, sólido y líquido. Para el estado gaseoso no hablamos de los estados, no hablamos de fuerzas intermoleculares porque las partículas se encuentran lo suficientemente lejos para que no existan esas interacciones. Son interacciones muy débiles que hacen que las partículas se junten. Y mucho cuidado. Dentro de estas fuerzas intermoleculares, nosotros podemos separar dos grandes grupos, que es así como se considera en UNI. Las fuerzas de Van der Waals, que son las fuerzas de London, y las fuerzas del dipolo-dipolo, y las fuerzas del puente de hidrógeno, ¿ya? Y aquí entra a tallar lo que es muy importante que vimos la semana pasada, la polaridad de una molécula, ¿ya? Si una molécula es polar, ¿ya? Es posible que puede existir puente de hidrógeno e interacciones de dipolo-dipolo, si una molécula es polar. ¿Por qué? Porque tanto el puente de hidrógeno como el dipolo-dipolo se da por interacción de dipolos, ¿ya? Interacción de dipolos, posi con nega, entonces esa interacción de dipolos puede generarte a este tipo de interacción, ya sea puente de hidrógeno o el dipolo-dipolo. Mientras que las fuerzas de London se va a dar
en todo tipo de moléculas, ¿ya? Importante, eso es muy importante, métetelo en la cabeza, por favor, revisa este video todas las veces que puedas porque es por demás importante, ¿ya? Las fuerzas de dispersión, llamadas también fuerzas de London, se van a dar en todo tipo de moléculas. Profesor, ¿ocurren en moléculas polares? Sí. Profesor, ¿ocurren en moléculas apolares? Sí. Ocurre en todo tipo de moléculas, ¿ya? Pero son representativas en moléculas apolares, porque la fuerza intermolecular que te va a mandar para una sustancia va a ser la fuerza representativa. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, cuando yo hable del agua, ¿cuál va a ser la fuerza representativa? London, dipolo, dipolo o puente de hidrógeno. Cultura general, ¿eh? Cuando yo hable del agua, ¿cuál va a ser la fuerza representativa? London, dipolo, dipolo o puente de hidrógeno. Fuente de hidrógeno. Puente de hidrógeno, ¿ya? Cuando yo hable del agua, la fuerza representativa va a ser puente de hidrógeno. Profesor, ¿tiene fuerzas de London? Sí, pero cuando tú tengas que hablar del agua, no vas a hablar en términos de London porque la representativa no es London, la representativa es puente de hidrógeno. Toda molécula, basta que tenga nube electrónica, ya tiene fuerza de London, pero la representativa es la que manda, la más intensa. Por ejemplo, en el agua, si bien es cierto, tiene fuerza de London, la que domina la representativa es el puente de hidrógeno. Entonces, cuando nosotros hablamos del dipolo-dipolo y hablamos del puente de hidrógeno, esto se va a dar en moléculas polares a distancias muy cortas. El puente de hidrógeno es como si fuera un dipolo-dipolo muy intenso. A la fuerza de dipolo-dipolo también se le conoce como nombre de fuerza de Kisson. En algún momento lo puedes encontrar en alguna práctica de CEPRE o en algún término de las preguntas de CEPRE-UNI. Esto se genera por la interacción entre dipolos, entre las moléculas que son polares, ¿ya? Y el puente de hidrógeno se va a dar entre moléculas también que sean polares, pero en cuya estructura esté presente el hidrógeno unido a un elemento muy electronegativo. ¿Quiénes son los tres elementos más electronegativos en la tabla periódica, chicos? ¿Cuáles son esos tres elementos Nitrógeno, Flúor flúor y oxígeno. y oxígeno. de oxígeno? FON, a la mala. FON. ¿Qué es FON? Flúor, oxígeno y nitrógeno, los tres elementos más electronegativos. O sea, si el hidrógeno está unido al flúor, oxígeno y nitrógeno, entonces hablamos de que esa molécula podría generar enlaces puente de hidrógeno. Profesor, entonces dentro del agua hay puente de hidrógeno. No, papá lindo, ya ten mucho cuidado. No digas, Arachaga me ha dicho de que en el agua hay puente de hidrógeno. No, la molécula del agua no tiene puente de hidrógeno. Estas son fuerzas intermoleculares. Yo voy a decir que entre moléculas del agua se puede establecer el puente de hidrógeno, pero no dentro de la misma molécula. Dentro de la misma molécula solamente tú vas a tener al enlace covalente, pero ese enlace covalente, como tiene una unión hidrógeno-oxígeno, y esta unión es muy polar, puede generar enlaces puente de hidrógeno con otras moléculas de agua. Entonces, cuando nosotros hablamos del puente de hidrógeno, hablamos de fuerzas intermoleculares entre moléculas en las cuales el hidrógeno de una molécula reacciona con el flúor, oxígeno o nitrógeno de otra molécula. ¿De acuerdo? Ahora, las fuerzas de London son fuerzas que van a darse debido a un término muy importante que se llama la polarizabilidad de la molécula, ¿ya? Cuando una molécula sea más polarizable, esta molécula va a generar fuerzas de London más intensas, ¿de acuerdo? Y la polarizabilidad va a estar muy relacionada con el tamaño que va a tener la nube electrónica. Cuando tú hablas de una molécula, cuando tú hablas de una sustancia, olvídate que una molécula no es hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, no, esa es su representación. Una molécula vienen a ser núcleos y nubes electrónicas. Y como hay nubes electrónicas, estas nubes electrónicas pueden polarizarse y son polarizables. Profe, ¿cómo es eso? O sea, si yo tengo una nube electrónica enorme, esa nube electrónica puede tener un desplazamiento de los electrones, se puede polarizar, pero esa polarización va a ser más o menos intensa dependiendo del tamaño que tiene la molécula. Por ejemplo, si yo te hablo de una molécula chiquititita, ¿ya? En una molécula chiquitita, ¿qué va a ocurrir? El núcleo está bastante cerca de la nube electrónica, ¿cierto? Pero si yo te hablo de una molécula enorme, ¿qué va a ocurrir?
el núcleo va a estar bastante alejado de la nube electrónica. Pregunta, ¿en qué caso yo puedo distorsionar más a la nube electrónica? ¿Molécula chiquitita o molécula grandota? ¿En dónde puedo distorsionar En la más a la nube grande. electrónica? La grande. En la grandota, claro. Entonces, al distorsionar yo esa nube electrónica, voy a polarizar a la molécula. Y esa polarización hace posible de que exista el enlace de las fuerzas de London. Por eso las fuerzas de London están presentes en todas las moléculas, porque como todas las moléculas tienen nube electrónica, todas se pueden polarizar, ¿de acuerdo? Pero son representativas en moléculas en las cuales no hay dipolo-dipolo, o son moléculas no polares, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante porque ayuda a explicar propiedades a nivel macro. Entonces, ya te di una versión grande de lo que es esto, vamos a analizarlo poco a poco antes de que nos vaya a ganar el tiempo. Las fuerzas intermoleculares de dipolo-dipolo, como yo te había mencionado, se van a dar entre dipolos a muy corta distancia. Por ejemplo, mira, si tú analizas, este es un dipolo y este es un dipolo. Esta es una molécula, esta es otra molécula. Estas dos moléculas están interactuando. ¿Cómo? Parte posi con parte nega, ¿no? Esta interacción a muy corta distancia entre moléculas polares se conoce como interacción dipolo-dipolo. Pero acá tú estás aislando solamente a dos moléculas y eso no es cierto, porque en la realidad tú vas a tener a muchas moléculas que interaccionan. Por lo tanto, tú vas a tener diferentes puntos en los cuales la parte negativa de una molécula va a interactuar con la parte positiva de otras moléculas. Entonces, esto va a generar una fuerza de atracción entre ellas. Por ejemplo, si tú tienes acá diferentes moléculas, fíjate que todas estas moléculas son moléculas que tienen enlace del dipolo-dipolo. Bueno, particularmente la molécula del propano no, lo vamos a ver dentro de un momento, pero todas las demás moléculas son moléculas polares. Y como estas moléculas son moléculas polares, fíjate que esta polaridad define, por ejemplo, propiedades como el punto de ebullición. O sea, si tú te das cuenta, fíjate en esta tablita, y algo más importante, los pesos moleculares, ¿cómo son? ¿Muy similares o diferentes? Similares. Similares, similares, ¿ya? Profe, no, pero no es 44, 45, otro es 41. Papá, vas a ser ingeniero, ¿ya? Olvídate de que tiene que ser algo exacto, no, ¿ya? Acá, 41 a 50, lo que te está diciendo UNI, o lo que te está diciendo este libro, es que estos compuestos tienen pesos moleculares comparables, pero la diferencia es que este compuesto es un compuesto apolar o muy poco polar, porque fíjate que su momento dipolar, ¿cuánto vale? 0,1 contra el resto que sí tiene momento dipolar. Lo que te está diciendo este cuadro es, fíjate en esto, él tiene momento dipolar 0,1 y su punto de ebullición es 231, mientras que los que sí tienen punto o momento dipolar, ellos van a tener mayor punto de ebullición. Es más, aquel que tiene mayor momento dipolar es el que tiene mayor punto de ebullición. Eso es algo muy comparable, chicos. Cuanto mayor sea la polaridad, típicamente mayor va a ser el punto de ebullición. Esto es en moléculas que tienen dipolo-dipolo, ¿ya? El otro tipo de interacción va a ser la interacción de las fuerzas de London. Estas son las más bonitas, ¿ya? Yo te voy a simplemente mencionar algo, pero lo importante es que terminando esto, mañana o en cualquier momento, tú cojas un libro y te pongas a leer de diferentes libros qué son las fuerzas de London. Es lo que más viene en UNI. Si en algo te van a querer complicar en UNI, en fuerzas intermoleculares, es en London. Las fuerzas de London también se llaman fuerzas de dispersión. Se van a dar entre dipolos inducidos e instantáneos. Profe, ¿qué es un dipolo inducido e instantáneo? Mira, a ver. Átomo de helio, átomo de helio. ¿Todos lo pueden ver? ¿Sí o no? ¿Sí? Están ahí, ¿no? Sí, profesor, sí se ve. Están ahí, perfecto, listo. Excelente, Walter. Si necesito escucharlos. Si yo tengo mi audiencia, yo sé que están ahí y me están entendiendo. Si pones ahí no dice nada, yo pienso que no estoy solo y mejor me voy. Pues. Mira, tienes acá, mira, átomo de helio, átomo de helio. Este átomo o esta molécula, como quieras verlo, ¿es polar o apolar?
Apolar. Apolar, ¿ya? Y como te dije hace un momento, es un núcleo con su nube electrónica. Te pregunto, ¿qué le hace este núcleo a esta nube electrónica? ¿La atrae o la repele? Atrae. La atrae. ¿Qué le hace este núcleo a este núcleo? ¿Lo atrae o lo repele? Repelen. Lo repele. Entonces, si ellos están lo suficientemente cerca, fíjate lo que pasa. Este núcleo atrae a la nube electrónica, pero repele al otro núcleo. Y fíjate lo que se ha formado acá. ¿Qué es esto? Dipolo. Un dipolo de enlace. Una zona parcialmente positiva y una zona parcialmente negativa. Y te pregunto, posi con nega, ¿qué ocurre? ¿Se atraen o se repelen? Atraen. Se atraen. Traen. Entonces, esa fuerza de atracción es una fuerza generada por un dipolo inducido, porque este no quiso ser dipolo, él no quiso ser dipolo, pero vino el otro y generó un dipolo, por eso se llama dipolo inducido. Profe, ¿por qué se llama instantáneo? Porque imagínate que ellos dos se alejen, ¿mantendrán esta forma, sí o no? No creo. No, si se aíslan, no, pues. Si él se aísla de él, van a regresar a lo que eran originalmente, una molécula apolar. Por eso son dipolos inducidos e instantáneos. Esto ocurre siempre y cuando las moléculas se encuentren a una distancia muy corta entre ellas. Y por eso te decía, cuanto más sea la distorsión o la polarizabilidad que tenga esta nube electrónica, mayores van a ser esas fuerzas de dispersión del hondo. Punto muy importante, ¿no que, Sebastián? ¿No qué? Me asusta, Sebastián, dime, ¿no qué? Ah, me estaba respondiendo la... Ah, ya, la respuesta, perdón, yo pensé que me estaban negando algo. Ya, está bien. Punto importante, chicos. En London, ¿ya? Fíjate, flúor, cloro, bromo y yodo, en una sola palabra, ¿qué son? Eso te lo debes saber de memoria. Flúor, cloro, bromo y yodo. Una sola palabra. ¿Qué son? 7A. 7A, ya, bueno, 7A, pero son halógenos, ¿cierto? Ya. Y un alumno de unidemia ya se sabe que el flúor es un gas. Son gas. El cloro es El un... bromo y el yodo. El cloro es un Gas también. gas. El bromo es un Líquido. Líquido. y el yodo es un Sólido. sólido. Y eso no es coincidencia, porque si tú los ubicas en la tabla periódica, flúor, cloro, bromo y yodo, dos cosas. El flúor es el más ligero, el yodo es el más pesado. El flúor es el más pequeñito y el yodo es el más grande. Por lo tanto, como el flúor es más pequeño, es menos polarizable. Y como el yodo es más grande, es más polarizable. A tal punto que esa polarización provoca que el yodo puede existir en fase sólida. Pero el flúor existe en fase gaseosa, ¿por qué? Porque es más pequeño, porque es menos polarizable y su coexistencia es en fase gaseosa. Cosa que te quiero que entiendas, que cuanto más grande sea la molécula, cuanto más polarizable sea, más intensas las fuerzas intermoleculares. Por esa razón, si tú analizas, el punto de ebullición también aumenta, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con los gases nobles. Si no me crees con los halógenos, fíjate con los gases nobles y pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora, el otro punto importante, que esto también viene mucho en admisión, cuando los hidrocarburos, ¿ya? Son hidrocarburos lineales, tienen mayor área de contacto. Profe, ¿cómo es eso? Mira, hidrocarburo lineal, interactúan, área de contacto, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Puedes verlo? Área de contacto, se pueden acomodar mejor. Cuando hay más facilidad para el área de contacto, aumenta la temperatura de ebullición, ¿de acuerdo? O las fuerzas del hondo son superiores, ¿ya? ¿Estás ahí todavía, verdad? ¿No han caído? No. Respira, por favor. Sí, respira fuerte. Ya, listo. Ahora, lo otro. Mira a este hidrocarburo, el neopentano. Ese neopentano está ramificado. Profe, ¿cómo es eso? Mira, es que en vez de que sea así, tiene una ramificación. Ponte que sea así, ramificado.
Entonces, el otro hidrocarburo ramificado, en vez de encajar fácilmente en el otro o interactuar, tiene esta ramificación. Y esa ramificación aleja a uno del otro. Conclusión. Cuanto más ramificado sea un hidrocarburo, cuanto más ramificaciones tenga una molécula, menos intensas las fuerzas de dispersión del hondo. Profe, ¿y cómo se explica eso acá? Bien fácil, mira, ve. N-pentano y neopentano, en una sola palabra. ¿Qué son? La palabra mágica. ¿Hidrocarburos? Sí, pero además, ¿qué son? N-pentano y neopentano. ¿Qué son? ¿Moléculas? También son moléculas, pero ¿qué son? Oye, estás a punto de ser ingresante, estás a punto de ser cachimbo, ¿no? Dime la palabra mágica, ¿qué son? Alcanos. Alcanos, ya, pero son de cadena. Isómeros, papá, son isómeros de cadena. Y ambos tienen 5 átomos de carbono. Sin embargo, ¿quién tiene mayor punto de ebullición? ¿El N-pentano o el neopentano? ¿Quién tiene mayor punto de ebullición? Mayor, el No, el N-pentano. N-pentano, N-pentano. N-pentano, claro, acá está, mira, el N-pentano tiene mayor punto de ebullición. ¿Por qué? Porque como es lineal, hay mayor área de contacto y por lo tanto son más intensas las fuerzas de London. En cambio, el neopentano tiene el mismo peso molecular, pero al ser más ramificado hay menos área de contacto y por lo tanto son menores las fuerzas de interacción de London, ¿de acuerdo? Entonces, regla práctica. Cuanto más ramificado sea un hidrocarburo, menores son las fuerzas de London, menos intensas. Y cuanto más lineal, más intensas las fuerzas de London. Eso es clave, chicos. Eso viene mucho en admisión, así que léanlo de todos lados. Ahora, la tercera fuerza muy importante, son las fuerzas del puente de hidrógeno. Estas, hasta cierto punto, son fuerzas especiales, por así decirlo, pero importantes, ¿ya? Porque se van a dar y explican propiedades que tiene, por ejemplo, el agua. De ahí es que por ello tienden a diferenciarlo, ¿ya? Se va a dar cuando una molécula, ¿ya? El hidrógeno de una molécula interactúa con el oxígeno, con el nitrógeno o con el flúor de otra molécula. Por ejemplo, mira, esta es una molécula de agua y esta es otra molécula de agua. Aquí, entre este hidrógeno y este oxígeno, se genera un puente, por eso se llama puente de hidrógeno. Entre el hidrógeno de este amoníaco y el nitrógeno de este amoníaco se está generando un puente entre ellos, puente de hidrógeno, ¿de acuerdo? Entre el oxígeno de la molécula de agua y el nitrógeno de la molécula del amoníaco se está generando también un puente, pero se llama el puente de hidrógeno. Y por esa razón el amoníaco se puede disolver en agua. ¿Por qué? Porque hay fuerzas intermoleculares muy intensas entre ellas que pueden justificarlo. Ahora, ¿por qué son por demás importantes estas fuerzas? Porque si nosotros analizamos la tendencia, quiero que te fijes en esto: metano, silano, germano y el hidruro de estaño, ¿ya? Quiero que te fijes en este detalle. ¿Qué tienen en común ellos? Ahora no me vas a decir que tienen 4 hidrógenos. Ya, te direcciono más la pregunta. ¿Qué tipo de moléculas son? ¿Polares? Polares. No, ¿qué te pasa? Son moléculas apolares. Esas son moléculas apolares, ¿ya? Es un átomo con sus 4 átomos alrededor, son Sí, sí, no hay pares libres. no hay Son- pares libres, ¿ya? Ok, son apolares, sí, sí, sí. Fíjense en la tendencia: cuanto más pesado sea, mayor es su temperatura de ebullición. Uy, se fue. Mayor es su temperatura de ebullición. Y cuanto más ligero sea, menor su temperatura de ebullición. Y hay una tendencia, ¿no? Mira, carbono, silicio, germanio, estaño. Un mismo grupo de la tabla periódica. Ah, entonces, si se da esa tendencia, debería darse que como el teluro está más abajo que el selenio está más abajo que el azufre y el oxígeno está más abajo que el azufre, la tendencia para los hidruros del grupo 6 debería ser que el agua esté por acá, ¿cierto? O sea, si yo debería esperar un punto de ebullición del agua, el punto de ebullición del agua debería estar acá, cercano a 100, a menos 100, perdón, siguiendo esta tendencia. Pero no es así, ¿verdad? ¿Cuánto vale el punto de ebullición normal del agua?
100 grados centígrados. ¿100 grados qué? No. 100 grados. 100 grados. Ay, Dios 100 mío. grados Celsius. Celsius. Hashtag habla bien, ¿no? Ay, 100 grados ay. Celsius, ¿ya? Entonces, debería ser menos 100 grados Celsius cercano más o menos, pero no vale eso. La temperatura de ebullición normal del agua es 100 grados Celsius. ¿Debido a qué? Debido al enlace puente de hidrógeno. Eso te justifica que el enlace puente de hidrógeno es un enlace muy, muy intenso. ¿Que permite justificar qué cosa? Permite justificar propiedades del agua como, por ejemplo, que el hielo tenga mayor volumen que el agua. Porque cuando el agua cristaliza, forma un sistema cúbico y forma muchos hexágonos, ¿ya? Y esos hexágonos hacen de que el agua se expanda. Por ejemplo, mira, tú tienes aquí agua líquida y cuando la congelas, el agua aumenta su volumen. Chicos, y si aumenta su volumen sin cambiar la masa, ¿qué pasa con su densidad? Te recontracreo. Aumenta su volumen y no cambia la masa, ¿qué pasa con la densidad? Disminuye. Disminuye. Claro, pues así, ¿qué responde? Disminuye, así, recontra choradazo. Disminuye, claro, porque no está cambiando la masa. Entonces, si no cambia la masa, la densidad va a disminuir. Y eso justifica por qué el hielo flota sobre el agua. Porque el hielo tiene menor densidad que el agua. Mira, este animalito, ¿ya? Este animalito que está acá, flota sobre el agua. Eso debido a una propiedad muy importante del agua que se llama la Tensión superficial. la tensión superficial. Claro, la tensión superficial en el agua es bastante intensa. Un animalito puede estar sobre el agua y no se va a hundir. Puedes colocar un alfiler, puedes colocar una hoja de afeitar y no se va a hundir. ¿Debido a qué? Debido a la tensión superficial. Esas y otras propiedades las explica el puente de hidrógeno. Pregunta, indique verdadero o falso según corresponda. Las fuerzas intermoleculares, llamadas fuerzas de Van der Waals, no son tan fuertes como las fuerzas intermoleculares o intramoleculares deben ser. No, acá es intramoleculares, es intramoleculares. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Las intermoleculares son más débiles. Entonces lo primero debería ser verdadero. Muy bien. Falso. A ver qué dice. Fuerzas de Van der Waals no son tan fuertes como las fuerzas intermoleculares. Acá hay un error de no sé qué cosa. Ahí lo analizamos. Dice, la intensidad de las fuerzas de Van der Waals disminuye al aumentar las distancias entre las moléculas. Por lo tanto, dichas fuerzas no tienen mucha importancia en el estado gaseoso. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claro, en el estado gaseoso no tiene mucho asidero, porque como hay mucha distancia entre las moléculas, no hay forma de cómo poder revisarlas. Dice, las fuerzas de Van der Waals como dipolo-dipolo o dipolo-instantáneo, son importantes en el estado líquido y sólido, donde las moléculas están próximas entre sí. ¿Verdadero o falso? Verdadero, excelente. Muy Verdadero. bien. Claro, verdadero. Entonces, marcando acá, a ver, lo primero dice, las fuerzas intermoleculares, llamadas fuerzas de Van der Waals, no son tan fuertes como las fuerzas intramoleculares. Esto debería ser verdadero, ¿no? ¿Sí? Creo que hay un error ahí de tipeo. Debería ser verdadero, 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 alternativa la letra E. Esa debe ser tu respuesta, ¿ya? Hay un error ahí. Listo, continuemos. Dice, respecto a las fuerzas de London, ¿ya? Los átomos de los gases nobles solamente experimentan fuerzas de London en su estado condensado. Fíjate, apareció el término estado condensado. Dice, los átomos de los gases nobles solo experimentan fuerzas de London en su estado condensado. ¿Verdadero o falso? ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Sebastián, ¿esa es tu respuesta? ¿Verdadero? Verdadero. Claro, porque las fuerzas de London o cualquier fuerza intermolecular solamente es representativa cuando hablamos de estados condensados. ¿Cuáles son los estados condensados, chicos? Sólido y líquido. Sólido y líquido, perfecto. Las fuerzas de London en los halógenos varían de esta manera, o sea, en el yodo mayor que en el bromo, mayor que en el cloro y mayor que en el flúor. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no?
Sí, Sí, el ya. yodo es más grande. Por eso él es sólido, por eso él es líquido, por eso él es gas y él también es gas, verdadero. Las fuerzas de dispersión de London, mira, son exclusivas de moléculas apolares como el metano, benceno y SO3, ¿verdadero o falso? Ojo, mira, te dice, son exclusivas de las moléculas Falso. apolares. Es ¿Ah? para todo tipo de moléculas. Es Tanto para polares como todo polares. tipo de moléculas, polares o apolares, ¿de acuerdo? Pero para moléculas polares tú debes verificar si es más representativo puente de hidrógeno o dipolo, dipolo, ¿de acuerdo? Entonces, verdadero, verdadero y falso. Por lo tanto, vas a marcar, te piden lo correcto, 1 y 2, alternativa la letra D, dinosaurio, tu respuesta, ¿ya? Continuemos. Determine qué proposiciones son verdaderas o falsas. Las fuerzas de Van der Waals, en ciertos casos, son tan intensas como los enlaces químicos, o sea, se refiere al enlace interatómico. El contrafalso. Falso. 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 Falsísima de todas las falsedades, no hay más falsa que ella, ¿no? Dice, las fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo y de dispersión de London son llamadas fuerzas de Van der Waals, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Dipolo-dipolo y London son las fuerzas de Van der Waals. Correcto. Las fuerzas de Van der Waals son de naturaleza eléctrica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Claro. ¿Verdadero? Sí, claro, porque tienen que formarse dipolos para que pueda existir. Si no hay dipolos formados, no van a poder existir. Profe, pero acá son dipolos inducidos e instantáneos. Sí, pero son dipolos, se generan, porque si no, de otro modo, no puede darse. Entonces, para este caso sería falso, verdadero, verdadero, alternativa la letra D. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. Indique en cuál de los siguientes compuestos es de esperar que tenga el punto de ebullición más alto. Te recontracreo. ¿Eh? Ahí está el ojo. La agua, profe. La B. La D. La D. A, B, D, ¿quién nada más? D. D. ¿Qué tipo de compuesto? Bueno, definitivamente este es un compuesto covalente, covalente y covalente, ¿cierto? No hay vuelta que darle, es covalente, ¿ya? Y de ello yo debería esperar que si tienen punto de ebullición debería estar relacionado con su punto o con las fuerzas intermoleculares, ¿ya? Sin embargo, si tú revisas, ¿qué tipo de compuesto es? ¿Qué tipo de compuesto es este? Iónico. Iónico. Y en los compuestos iónicos no existen fuerzas intermoleculares. En el compuesto iónico existe únicamente la fuerza de la red cristalina, el enlace iónico propiamente dicho. Y siempre, ¿quién es más intenso? ¿El enlace interatómico o el enlace intermolecular? Siempre. Interatómico. Atómico. Entonces, Interatómico. vuelvo a repetir la pregunta. De estas alternativas, ¿cuál va a ser el de mayor punto de ebullición? La A. La Letra A, perfecto. El de mayor punto de ebullición va a ser la letra A, porque acá va a operar el enlace iónico solamente. Profe, pero usted dijo que el puente de hidrógeno es el más intenso de todos. Sí, pero también acuérdate que las fuerzas intermoleculares nunca son tan intensas como el enlace interatómico. Y si tú hablas del propano, que es el C3H8, un hidrocarburo, es una sustancia apolar. ¿De acuerdo? Bueno. Listo. Vamos a pasar al otro tema, que es empezar a hablar del estado sólido y del estado líquido. Hasta acá, chicos, preguntas, consultas, comentarios. Hemos hecho una revisión bastante rápida. Aprovechate que nos queda 2 minutos. ¿Pregunta o te pregunto? ¿Nadie? Ya. Profesor, sí tengo una consulta. ¿Cuándo era? No lo anoté. Dipolo instantáneo y algo más había. No me acuerdo. Dipolo instantáneo y dipolo inducido. Dipolo instantáneo e inducido. O sea, inducido e instantáneo en realidad. Es ¿Cuál? inducido
Porque cuando se acerca un átomo al otro átomo, induce el dipolo. Y es instantáneo porque si se llegan a alejar, entonces regresa a su estado original. Es como que tú tuvieras de repente, imagínate, este dipolo y este dipolo, ¿ya? Entonces, el de acá induce el dipolo en él, ¿ya? ¿Pero por qué es instantáneo? Porque las moléculas nunca están quietas, siempre están en movimiento. Entonces se genera el dipolo, retorna, se genera, retorna, se genera, retorna. Pero cuando las moléculas están lo suficientemente cerca una de otra, permiten que esas fuerzas sean muy intensas. Y permite justificar, por ejemplo, la licuación del gas. Eso ya vino alguna vez en el, bueno, no en el examen de admisión, pero sí en preguntas de CPRUNI. Por ejemplo, ¿yo cómo logro justificar la licuación del gas propano? El gas propano, el que nosotros, bueno, no sé, de repente ustedes utilizan el gas natural de camisea, yo todavía utilizo el gas propano, el GLP, gas licuado de petróleo. Cuando tú levantas tu balón de gas, ¿qué sientes que hay en el interior del balón de gas? Líquido. Líquido, perfecto. ¿Y qué cosa es ese líquido? No es otra cosa que el gas licuado de petróleo. No es otra cosa que eso, que el gas licuado de petróleo. ¿Y cómo logró licuarse ese gas? Bien fácil, porque tú incrementaste la presión y disminuiste la temperatura. Cuando tú incrementas la presión, ¿ya? Provocas de que se comprima el sistema gaseoso.